un pequeño vídeo explicando la simetría de una función. Una función es simétrica respecto del eje de ordenadas, es simétrica respecto del eje y, ordenadas o eje y, también se le llama función par. Si cumple que f de x es igual que f de menos x. ¿Vale? Es decir, que f de 1 menos 3 fuese igual que f de menos 1, también menos 3. O f de 3, que sale 5, fuese igual que f de menos 3, que también sale 5. Por eso, esta función es simétrica respecto al eje de ordenadas. También se puede ver de una forma más visual si tú doblas y coincide. Si entonces doblas por el eje y la función coincide, entonces es simétrica respecto del eje y. Cuando tú dobles y coincida. O lo que os he dicho, que f de 2 sea lo mismo que f de menos 2. ¿De acuerdo? Analíticamente se coge y se sustituyen las x por menos x. Menos al cuadrado sería más, este elevado a exponente par. Ponemos la f de x debajo, ponemos f de menos x debajo y comprobamos que coinciden. Entonces es simétrica respecto al eje de ordenadas o función par. Si cogemos y ahora tenemos otra función, por ejemplo tenemos la función 2x a la cuarta menos 4x al cuadrado, cogemos y hacemos lo mismo. Cogemos y sustituimos las x por menos x. Sustituimos las x por menos x. Elevado a la cuarta se convierte en positivo, elevado al cuadrado se convierte en positivo, entonces f de x va a ser lo mismo que f de menos x. También es una función simétrica respecto al eje de ordenadas, que se le dice función par. Aquí también se observaría que si yo doblo por el eje y, coincidiría las ramas que están en campo negativo con las ramas que están en el eje x positivo. Para que una función sea impar, lo que tenemos que coger es hacer dos cambios. Primero, que f de x sea igual a f de menos x, y entonces, si sucede eso, pues ya habríamos terminado, porque ya sería función par. Hemos sustituido las x por menos x, y menos x al cubo es menos, y menos por menos, aquí me quedaría más 4x. Bien, sustituyo f de menos x, lo comparo con f de x, y como sale distinto no es par. Entonces, para ver si es impar, se le hace un añadido, es poner aquí un menos aquí delante, y entonces menos delante de la f de x, y si al ponerle un menos delante de la f de x coincidiera, es decir, menos por más menos, menos por menos más, coincide con lo que era f de menos x, entonces sí es una función impar. Para comprobar que es una función impar, habría que hacer, digamos, dos dobleces. Gráficamente habría que hacer un primer doblez respecto del eje y después un segundo doblez respecto del eje x. Para que sea función impar, tiene que suceder que f de menos f de 1, por ejemplo, f de 1 es menos 3, con un menos sería 3, coincida con f de menos 1, que es 3. Repito, gráficamente serían dos dobleces. Lo normal es que las funciones no sean ni par ni impar. Son pares aquellas funciones que están bastante preparadas, pero lo suyo, lo normal es que las funciones no sean ni pares ni impares. Entonces, sustituimos las x por menos x. Menos al cuadrado es más, menos 4 por menos x, menos por menos más. Ya tenemos hecha f de menos x. Lo colocamos.
y es distinto que f de x en este signo. No coinciden, no es par. Siguiente paso, le pongo un menos delante a la f de x. Menos por más menos, menos por menos más. Y ahora compruebo a ver si menos f de x es lo mismo que f de menos x. Y se ve que no coincide. Tiene aquí un menos que este no tiene. Por lo tanto, no es impar. Repito, lo más normal es que las funciones no sean ni pares ni impares, ¿vale? Imaginemos que ahora me dicen, continúa la gráfica de esta función f de x para que sea una función par. Para que sea una función par, yo lo que tendría que hacer sería coger y que al doblarla así coincidiera. Es decir, si f de 2 es 2, tendría que poner que f de menos 2 es 2. Si f de 1, 2, 3, 4 es 0, f de menos 4, 0. Si f de 1, 2, 3, 4, 5 es menos 1, 1, 2, 3, 4, 5 también tendrá que ser menos 1. Y entonces ya al realizar la gráfica, de esta manera, hago que sea par, simétrica respecto del eje Y. Pero me pedían, continúala para que fuese par y continúala para que fuese impar. Para que fuese impar, si f de 2 es 2, yo tendría que hacer que f de menos 2 fuese menos 2. Si f de 4 es 0, f de menos 4, 0. Si f de 5 es menos 1, 1, 2, 3, 4, 5 es 1. Repito, f de 2, 2. Aquí f de menos 2, menos 2. F de 5, menos 1. Pues f de menos 5 más 1. Y entonces ya, así, con un poquito de arte, que yo tengo poco, conseguiríamos que el azul fuese una función, la negra con la azul, fuese una función impar. Al hacer dos dobleces, primer doblez sería la roja y segundo doblez coincidiría al hacer el segundo doblez respecto al eje X. Bueno, repito los pasos. Sustituir la X por menos X. Al cuadrado, como está dado exponente par positivo, menos por menos más. Comparar la f de x con la f de menos x. Si es distinto, no es par. Ahora, colocar a la f de x un menos delante multiplicando menos por más menos, menos por menos más. Si ahora menos f de x coincidiera con f de x, sería impar. Si no, pues no es ni par ni impar. Vale, gracias por vuestra atención.